Las leyendas urbanas son las historias mitológicas de la actualidad. Esto, ya que se basan en historias que supuestamente habrían ocurrido. Las cuales muchas veces, por el narrador, son dadas como verdaderas. Las leyendas urbanas se basan en personajes urbanos, como lo dice su nombre. Por lo mismo, estas siempre ocurren en ciudades o pueblos, los cuales uno conoce. Toda la historia se cuenta de una manera, para crear la sensación de realidad, que haga pensar que realmente ocurrió. En otras palabras, tienen un poco de fantasía con una base real. Bienvenido a la sexta parte de Leyendas Urbanas de México. Comencemos. Durante la década de los 80, corrió un rumor que algunos niños, mientras comían estos pastelitos notaron un sabor extraño, acompañado con movimiento. Al revisar lo que era eso, su sorpresa fue desagradable. Encontraron gusanos en el relleno de los pastelitos. Los productos fueron retirados de todas las tiendas posibles, y las familias afectadas fueron indemnizadas para evitar el riesgo de una grave demanda hacia la empresa. Esta leyenda dejó de ser vigente en cuanto entró la década de los 90. Y por lo tanto, no encontré algún dato adicional a esta leyenda. No me imagino sobre la importancia que se le dio a esta historia. Algo que yo sé, es que si los gusanos llegaran a la fábrica y terminaran dentro de estos pastelitos sería de una forma difícil. Aunque no sé si el dulce del que se rellenan los atraiga. Se dice que en el 2003, ocurrieron muchas muertes gracias a estas sopas porque en su interior fue encontrada una cierta cantidad de agujas que provocaron graves daños al cuerpo de la víctima. Esta padecía de dolores fuertes, no solo en el estómago, sino también por el resto del tránsito digestivo. Al llegar al hospital, y ver las radiografías se encontraron con estas agujas, pero ya era demasiado tarde, la persona había muerto. Otra dice que la sopa Maruchan está hecha de un polímero que hace que esta sopa demore demasiado en ser ingerida, provocando daños en el sistema digestivo. Yo nunca me enteré de dicha leyenda de aquellos días, y nunca supe sobre alguien que haya encontrado la muerte con supuestas agujas en la sopa. Y lo creo imposible porque habría que ser un imbécil al no notarlas en la sopa, o incluso cuando estén ya en la boca, porque simplemente lastimaría. Lo más seguro es que esta leyenda nació como un medio de ataque a este alimento artificial por parte de su competencia. Se dice que hace años, se anunciaba una pastilla supuestamente milagrosa que les hacía bajar de peso tan rápidamente que asombraba, pero lo más sorprendente, es que realmente funcionaba. Un tiempo después de haberlas consumido, estas personas continuaban bajando de peso, hasta el grado de incluso morir. Después de varias investigaciones, se llegó a la conclusión que estas no eran realmente pastillas, sino que eran huevecillos de tenias o solitarias, que al ser consumido, ya comenzaban a desarrollarlo en el huésped, y de esa forma la persona bajaba de peso gracias a ese parásito. Dicen que esta leyenda es de las más recientes, aunque no tanto. Hay una gran cantidad de infomerciales que anuncian todo tipo de productos fraudulentos para bajar de peso, desde aparatos inútiles, hasta pastillas de dudosa procedencia. Yo en realidad sí supe sobre algo así, y para sacarle el dinero a la gente, uno hace lo que sea. Entonces es cuando puedo creer que este haya sido un medio para lograrlo. Desde hace tiempo, la policía lanzó un informe sobre una serie de señales caseras que los delincuentes utilizan para asaltar las casas, sobre todo donde se encuentren mujeres viviendo solas. Esto se debe a que hace un tiempo en un auto abandonado se encontró una hoja con signos que marcaban ciertas casas de la ciudad. Las víctimas de estos delincuentes lograron reconocer los signos que encontraron en su casa luego de ser asaltadas. Estos signos son regularmente marcados con gis, o con algún objeto punzante en el botón del timbre, en la entrada, e incluso debajo del tapete de la puerta de calle o paredes. Se observó que estas marcas aparecen entre las 13 y las 16 horas, momentos en que probablemente no haya nadie en casa para poder marcarla sin problema en prácticamente cualquier parte de la misma. Desde los ya mencionados, hasta en las paredes exteriores. Y todas las señales coinciden con lo mismo. Son utilizadas por los delincuentes. Probablemente si se hagan estas señales, y las ocuparían seguramente en zonas lujosas de distintas ciudades. Dicen que estas señales ahora son diferentes a las que mostré. Cuenta la leyenda que en casi todas las primarias del país, durante el Día del Niño, invitan a payasos a festejar a los pequeños.
Pero el lado oscuro de esta actuación se dio cuando el payaso trató de violar a una maestra o a una niña en el baño de niños, y que de forma inesperada, el sujeto muere durante su agresión con un infarto. Luego de un tiempo, el fantasma de dicho payaso supuestamente aparece en la instalación con el propósito de comer niños. Hay muchas primarias que tienen versiones similares. Esta leyenda se expande a muchas primarias del país, pero no estoy seguro de cuántas pueden tener una leyenda similar entre sí. Pero algo que sí puedo decir es que en muchas primarias hacen eventos del Día del Niño invitando a un payaso, y como todos tenemos un lado oscuro, las posibilidades de que ocurra un acto de violación son mínimas. Sin embargo, dudo que ocurran decesos dentro del colegio, en ese día, y que la víctima sea un payaso. En la época de la intervención francesa, que consta de 1862 a 1867, una joven se enamoró de un militar francés. A sus padres no les gustó esa relación y la metieron en un convento. Esta joven conoció a este muchacho porque le curó unas heridas durante una pelea callejera, y lo ocultó para salvarle la vida. Hay dos versiones. Dicen que él se fue a su país antes de que le fusilen, pero le prometió a ella regresar y no lo hizo. Otra dicen que como él se fue y ella quedó embarazada incapaz de soportar la vergüenza, desesperada por la ausencia de su amor, subió a la torre del campanario y se lanzó al vacío. Todos coinciden que en las noches en lo alto de la torre se ve a la monja que aún espera a su amado. Esto es similar con lo que pasó con la planchada, abandonada para siempre, pero a diferencia de la planchada, esta monja ya se encontraba embarazada, y terminó por suicidarse. Se dice que se puede apreciar la silueta de esta mujer que aún espera el remoto regreso de su amado, en el campanario de la catedral. Quien nunca regresó por diversas razones. Se dice que se puede apreciar a altas horas de la noche en el mismo sitio sin hacer el menor ruido. Este sujeto vivía en una calle cercana a la actual iglesia de San Bernardo ubicada en la esquina de 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Era muy rico y su casa quedaba justo detrás del entonces convento San Bernardo. Estaba casado con una mujer sumamente bella y de grandes virtudes, pero este hombre a pesar de todo lo que tenía, no se encontraba feliz al no poder tener sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba y para hallar algún consuelo, resolvió consagrarse a las prácticas religiosas, pero tanto, que no conforme con asistir casi todo el día a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar como el fraile a San Francisco. Así que trajo a su sobrino desde España para que se encargue de los negocios. El pariente llegó y comenzó a tener unos celos espantosos hacia él, hasta el grado de que en una noche, invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía le estaba deshonrando. El diablo le ordenó que en ese momento salga de casa y mate al primero que pase. Así lo hizo, y al día siguiente, creyendo haberse vengado, el demonio se volvió a presentar, y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente, pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Sin nada que decir, él obedeció, así que noche tras noche salía de su casa a la misma hora y se cubría de la oscuridad, porque en aquel entonces no había alumbrado suficiente. Al acercarse al lugar, don Juan Manuel se encontraba con el trausente y le preguntaba la hora, el trausente le respondía, y don Juan Manuel le decía: «Dichoso usted que sabe la hora de su muerte». Acto seguido, brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el postigo, atravesando de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación como si solo hubiera bajado a beber un vaso de agua. Diario la ciudad amanecía consternada por la naturaleza de estos crímenes ya que se suscitan siempre en el mismo sitio. En uno de esos días, muy temprano, condujo la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel, y este contempló, y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Trató de disimular lo que veía, pero el remordimiento fue terrible al ver dicho cadáver. Luego del acto fue al convento y confesó todo lo que había hecho hasta que le prometió entregarle su alma a Lucifer. Tras escucharlo le dijo que en punto de la hora en que hacía el crimen, rezara el rosario ante la horca por 3 noches consecutivas para liberar su culpa. Al llegar la primera noche, don Juan trató de completar el rosario, pero escuchó una voz espectral que decía, un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel. Él no pudo terminar y se fue muy asustado para confesarlo al siguiente día.
El sacerdote le dijo que cuando vuelva a escuchar esas voces que hiciera la señal de la cruz cuando sienta temor. Don Juan estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar, cuando vio un cortejo de fantasmas, que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Al ver eso corrió a pedirle al padre la absolución, y así lo hizo, pidiéndole que vaya al lugar y tratar de rezar por última vez. A la mañana siguiente, don Juan Manuel fue encontrado ahorcado. El pueblo dijo desde entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y desde entonces se dice que su espíritu vaga en esta zona a altas horas de la noche. La desconfianza que don Juan Manuel generó hacia su sobrino fue provocada gracias a que realmente él no quiso separarse de su vida actual, y comenzó a matar como se lo dijo Lucifer, pero sus actos eran del todo erróneos que lo llevaron, de forma inexplicable, a la horca, y como se dice, los ángeles lo llevaron a la muerte, y se dice que su alma vaga penando a altas horas de la noche en esta calle. Es todo por hoy, y gracias por ver, comentar y apreciar mi trabajo con un me gusta. Nos vemos pronto.